a sufrir con lo que es la función motora de la corteza cerebral y el tronco cefálico. Vamos a hacer nuestra revisión de nuestro mini escenario que hicimos para ir viendo ya y ver cuáles son las dificultades. ¿Bien? Entonces me decía una pregunta que un coágulo de sangre daña tractos sensitivos. Que viajan por el lado derecho del bulbo raquídeo. Me pregunta qué va a pasar con la percepción del dolor, propiocepción y temperatura. Ok. Para poder responder esto, ¿qué tengo que saber? ¿Cuáles son los tractos? ¿Cuáles son las vías que van a transmitir las modalidades somatosensitivas hacia arriba? ¿Cuáles eran las dos vías que habíamos visto? Gente, agora calma. Menisco medial y lateral. ¿Cuáles eran las modalidades somatosensitivas que eran transmitidas por la columna dorsal? Propiocepción y la mayor parte del tacto, específicamente el tacto más fino, más discriminado. En la anterolateral, color, temperatura. Ahí bien. Muy fácil. Ahora, ¿cuál es el truco aquí? ¿Cuál es la dificultad de estas vías? Que la percepción final, la integración final de la información se hace en la corteza somatosensitiva del lado contrario. Es decir, las modalidades propioceptivas del lado izquierdo van a ser procesadas en la corteza somatosensitiva derecha y viceversa. La dificultad está en recordar dónde se cruzaban esas vías, en qué región pasan al otro lado. Entonces, ya sabemos que cuando hablamos de somatosensorial, lo analizo solo en la médula espinal. Ya hay una de estas vías que cruza al otro lado. ¿Cuál? Correcto. Entonces, yo sé que todas las modalidades somatosensitivas ingresan hacia la médula espinal por la raíz dorsal hacia, ¿cómo se llama esta zona aquí? Sustancia gris. ¿Cómo se llamaba esta zona? Correcto. Astas o cuernos dorsales o posteriores. Entonces, una de estas vías, la anterolateral, ya hacía sinapsis aquí. Y al hacer sinapsis, ¿qué pasaba con la segunda neurona? Ya cruzaba al otro lado.
Bien, entonces, el punto de decusación, ¿qué era decusación? Es ese cruce al lado contrario. Entonces, ¿dónde fue la lesión aquí? El bulbo raquídeo. ¿Sí? ¿Bulbo raquídeo dónde está? Ya aquí. ¿Sí? Ya es la transición de la médula espinal hacia el encéfalo. Entonces, si yo tuve allá arriba un problema que afectó, digamos, que es del lado derecho, pero el cerebro izquierdo, que se corta esa fibra, ¿qué va a pasar con la percepción del mismo lado? ¿Va a ser afectada? No, del mismo lado va a ser afectada, porque ¿de dónde está viniendo? Del lado contrario. Entonces, dolor y temperatura en este individuo, ¿sí?, que tuvo una afectación del bulbo raquídeo del lado derecho, no va a sentir dolor en el mismo lado, en el lado contrario. En el lado contrario. Sí. ¿Sí? Entonces, esto es izquierdo o contralateral. ¿Y temperatura? También. Ahora, propiocepción es de la vía de la columna dorsal del disco medial. A diferencia de esa vía, la anterolateral, a la columna dorsal del disco medial cruza línea media. No. Asciende por el mismo lado. ¿Dónde va a ocurrir el cruce de esa vía? Entonces, encéfalo, puente, bulbo raquídeo. Está subiendo y recién aquí va a pasar al otro lado del bulbo raquídeo y va a subir por el lado contrario. Entonces, hasta aquí era del mismo lado, ¿sí? Y a partir del bulbo raquídeo en adelante, contra. ¿Sí? Entonces, ¿dónde fue la lesión de ese individuo? En el lugar donde ocurre el cruce. Entonces, la percepción de la propiocepción va a ser del mismo lado o del lado contrario. Del mismo lado. Perdón. Del lado contrario. ¿Qué dijeron del mismo lado? ¿Ya cruzó o no cruzó? ¿En el bulbo cruza o no cruza? ¿En el bulbo cruzó o no cruzó? ¿Sí cruzó? ¿Sí? Ya cruzó en el bulbo. Entonces, si ya cruzó en el bulbo, es del lado contrario. Derecho. ¿Entendieron el porqué de ese? ¿Sí? ¿Dónde está cruzando? ¿Sí? En el bulbo raquídeo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la lesión fue en el lado derecho. ¿Sí? Entonces, esas fibras ascendieron por el lado izquierdo y se cruzaron al lado derecho, justamente en el bulbo raquídeo, que fue lesionado.
Entonces, esa propiocepción del lado contrario fue afectada. Sí, porque ese es el punto donde se cruzó. Si era un poquito más abajo, si era en la médula espinal cervical, ahí no. ¿Sí? Pero fue justo en la región donde se cruzó. Entonces, al lesionar la lesión a la región donde se cruza, esa percepción, esa propiocepción del lado izquierdo ya no va a llegar al hemisferio derecho. Sí. Si ya hay una lesión del bulbo raquídeo, ya no va a ver cómo. Correcto. Justamente por eso. Va a venir, tiene que hacer sinapsis de ahí. Entonces, imagínate que es del lado derecho. El lado derecho viene, ¿sí? Sube del mismo lado, tiene que cruzar al lado izquierdo. ¿Puede cruzar? Ok, entonces una lesión que no le permite transmitir la información del otro lado. ¿Sí? Entonces, la información del lado izquierdo va a llegar, lado izquierdo, ¿sí? Tiene que cruzar al lado derecho. ¿Va a llegar? No. ¿Entendida? ¿Sí? Está viniendo de abajo. Correcto. Está viniendo de abajo, está viniendo del lado izquierdo. ¿Sí? Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir y tiene que subir hacia el lado derecho. ¿Sí? ¿En dónde va a subir hacia el lado derecho? ¿Dónde va a cruzar al lado derecho? Correcto, y ahí no puede. ¿Y la lesión está a dónde? Al lado derecho del bulbo raquídeo. Entonces, ¿pasa información del lado izquierdo? Sí, mas aí levando em consideração que o senhor nos deu ali, o acontecendo do lado direito. Sí. En el bulbo raquídeo. Isso, do lado direito. Então, aqui não posso passar. Aí eu tenho que especificar que do lado esquerdo não vai haver sinal. Correto, porque esse sinal do lado esquerdo tinha que passar para o lado direito. ¿Sí? Y justo cuando estaba pasando encontró que a rua estaba trancada. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso es. Lo que puede confundir ahí es, recuerden que es somatosensorial de fuera para dentro. ¿Sí? Entonces, está transmitiendo la información del lado izquierdo, viene todo lindo y de repente cuando tiene que cruzar la carretera está fechada, del lado derecho. ¿Eso va a afectar? Va, porque esa era la región donde él tenía que pasar al otro lado. ¿Sí? Então, no caso, para o que era normal sentir. Então, se eu tiver uma lesão do lado direito do corpo, vai ser normal sentir dor para a percepção e temperatura, do lado esquerdo. Del lado derecho voy a continuar percibiendo dolor de temperatura. Propiocepción del lado izquierdo va a estar afectada e inclusive puede ser afectada del mismo lado. Podría ser, si es que está agarrando ese antes de cruzar. Aí, a resposta que a gente colocaria, a diferença seria normal do lado esquerdo? Del lado izquierdo no voy a sentir nada. Por eso la pregunta era, ¿cuál lado va a estar principalmente afectado? ¿Sí? Afectado. Entonces, como todos ya básicamente ya pasaron la línea media desde el bulbo, si el bulbo... Chao. ¿Bien? Mas se passar pelos seus braços uniforme, Que es el punto de sinapsis. Entonces, si es por debajo del núcleo grácico uniforme, ahí sí va a ser del mismo lado. Porque ahí no lo cruzó. nesse seu caso, pode ser Y agarró todo mi bulbo raquídeo. Bien. Bueno, entonces, para no complicarles, que si digo en el puente, ¿qué pasaría? ¿Va a trocar alguna de esas cosas? No. ¿Sí? Si digo en un segmento cervical 3, digamos. se tivesse na cervical, Correcto. ¿Qué respuesta ahí trocaría? En la columna. Correcto. Se a gente faz algum cruzamento em X,
Se o coágulo estiver do lado direito mais embaixo, é onde ele vai ter diferente. Agora, se tiver o coágulo do lado de cima, vai ter em cima. Correcto. Si estoy en la transición vulvo-pontina, sí. Ahí siempre va a ser aquí. Si estoy en la transición del bulbo con la médula, ahí sí va a ser este del lado contrario, o del mismo lado en este caso. ¿Sí? Ahora, si yo les digo columna cervical, es decir, en la médula espinal, la afectación fue del lado derecho, ¿sí? En el asta posterior. Si yo tengo una lesión del asta posterior, ¿de qué lado va a estar afectado la percepción somatosensitiva? Que aquí se fudeu. Vamos estar entrando los cabos. ¿Sí? Del mismo lado, de la misma asta. ¿Sí? Ahora, si le digo que es en la región anterolateral del lado izquierdo, ¿quién va a ser afectado? Ahí sí ya es solamente uno. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Pregúntate ahí. ¿No? Professor, Oi. eu ainda estou falando. Se a dor e a temperatura elas passam direto, elas não precisam de saúde de aqui, Elas ya se cruzaron la médula espinal. então seria normal esse tipo do lado do cara, esquerdo. Correcto. Del lado izquierdo yo voy a tener la falla por el lado derecho. Entonces, el lado izquierdo del bulbo funciona. Voy a recibir todavía la señal del lado derecho. Eu creio que porque uma perna não dizia assim, um pé normal sentido. Para mim, é do lado direito, que é normal sentido, e é normal. O que era normal era o nosso do lado esquerdo. Daí, tipo, o lado esquerdo, o esquerdo vai ser direito, o lado normal sentido, do mesmo lado. Entiendo tu pregunta. Ok. Entonces, voy a ser más específico. ¿Sí? Voy a utilizar un segmento específico para no confundir. ¿Está bien? Por eso te voy a decir específicamente que es una región X de la médula espinal. ¿Sí? Entonces ahí no hay esa confusión específica. ¿Está bien? Pero ¿entendieron lo que quiso hacer la pregunta aquí? ¿Sí? ¿Está bien? Voy a especificar, no hay problema. Por eso justamente estamos haciendo esto para hacer feedback, para que eso no aconteça na prova. ¿Está bien? Entonces ahí yo ya puedo ir viendo dónde puedo afinar. Mas no caso, na procepção lá, o oponente vai ser esquerdo contra lateral. Sí. Se eu colocar tipo, não há sinal, não tem, vai continuar passando. Correcto. Podría inclusive decir que hay yo ahí. Si me ponían acá izquierdo y derecho, ¿pondría mal? No, porque no es específico. ¿Está bien? Si eran los dos, puede ser. ¿Está bien? Después dice, identifique en cada caso qué efecto tienen los siguientes fenómenos sobre excitabilidad de los neurones. Excitabilidad. ¿A qué me refiero con excitabilidad? La facilidad que voy a tener en generar un potencial de acción. Me dice hipernatremia. ¿Qué es hipernatremia? Aumento de cálcio. Exceso de sódio. ¿Qué efecto tem o exceso de sódio sobre el neurônio? Aumenta a excitabilidade. Correcto. Recuérdense, es cierto que existen canales que van a regular la entrada del sodio, pero la neurona también es permeable. ¿Sí? Si tengo muchos iones de sodio por fuera, ese sodio puede difundir a través de su gradiente. ¿Sí? Si entra sodio dentro do neurônio, o que vai acontecer com o potencial de membrana em repouso? Vai se aproximar ao potencial umbral. O potencial de membrana em repouso vai ir aumentando, vai ficar mais próximo ao potencial umbral. É decir, que um estímulo que chega ao neurônio facilmente vai produzir
más expuesto. Entonces, en el exceso de sodio, ¿qué pasa con la excitabilidad? Aumenta. Hipocalcemia. Hipocalcemia era o qué? Baixo cálcio. ¿Qué efecto va a tener la reducción del calcio plasmático sobre la excitabilidad de la neurona? Mais permeável. Aumenta. ¿Un neuronio es permeable a calcio? A calcio no. Recuérdense, calcio es un ion que la célula no puede ser fácilmente permeable a. ¿Por qué? Recuerden que el calcio es un modulador de la actividad biológica de la célula y no puede estar entrando libremente. Entonces, si yo tengo una pérdida de un ion positivo do lado de fora da membrana, relativamente agora o potencial da membrana do lado interno é mais positivo ou mais negativo? Mais positivo, porque tem um íon positivo por fora que está sendo perdido. Então, se era negativo e agora é mais positivo, vai ser mais excitável ou menos excitável no neurônio? Mais excitável. Aumenta a excitabilidade. A hipocalcemia produz espasmos, convulsiones. Tá vendo? E hipopotassemia? Hipopotassemia é o quê? Baixa de potássio. Disminuição do potássio. Hipopotassemia vai produzir um aumento ou uma redução da excitabilidade da célula? Redução. Correto. Vai hiperpolarizar. Por isso, mecanismo fácil, sódio e potássio, relação direta. ¿Sí? Aumenta, o neurônio fica louco. Diminui, o neurônio dorme. Cálcio, contrário. ¿Sí? Aumento do cálcio, o neurônio dorme. Diminuição do cálcio, o neurônio se ativa demais. Tá bem? Oi? Oi? Não. Solamente está pidiendo identifique que caso que efecto nos va a estar explicando todo el mecanismo. Entonces pregunta, ¿qué va a acontecer con la estabilidad del neurônio si el cálcio aumenta? Estabilidad del neurônio. Bueno. Entonces me habla de las fibras neuronales. Tudo que é precisamos, né? Já conseguiu estudar? Né? Eu comecei a olhar as dúvidas da minha você foi muito pouca. Você acha que Me piden que ordene las fibras neuronales según su velocidad de conducción. Me da 1 axón mielínico, diámetro 20 micrómetros. 2 axón amielínico, diámetro 20 micrómetros. 3 axón mielínico, diámetro 200.
Entonces, ¿tener mielina ayuda a aumentar la velocidad de conducción? Sí, porque se producía esa conducción saltatoria. ¿Recuerdan histología? Que pulaba esas vainas de mielina. Tener un axón de un diámetro mayor aumenta o reduce la velocidad de conducción. Aumenta. Entonces, aquí por lejos, ¿quién gana? 3. E entre esses dois que tem um diâmetro igual, qual vai ser mais rápido? O que tem mielina. Muito fácil. Você pode valer 2 pontos. Me dice, si es seccionada la raíz dorsal de la médula espinal, ¿qué funciones se perderán? ¿Qué era la raíz dorsal de la médula espinal? Aquí. Si yo secciono esto, si yo corto esto, ¿qué voy a perder? ¿Correcto? Modalidades sensitivas. ¿Está bien? Sí. Cualquiera de mis modalidades ahora ya chao, ¿sí? Porque ya ni siquiera entra la médula espinal. ¿Está bien? Sí. Entonces esta es mi raíz dorsal. ¿Cuáles son las 4 modalidades somatosensitivas? Dolor, temperatura, tacto e propriocepção. Fácil. Tem que cair também, professor. Vai cair, sí, está. Bueno, abiertas van a ser más fáciles siempre. Define propiocepción. Capacidade de... Que é a modalidade somatosensitiva perceber a que ubicação. hace qué? Da ubicação. Percepción de la ubicación espacial del cuerpo. Sim. ¿Sí? Só ubicação espacial. Coloca esse vídeo aí. Oi? Coloca esse vídeo aí no YouTube. Vou colocar. Coloca todos, né? Na verdade. ¿Ven? De vuelta. Si se pide definición o demás, con sus palabras igual pueden responder. Certo. Bien. El objetivo es ir solamente asegurando el término. ¿Cuál es la función de la división aferente del sistema nervioso? Conduzir informações sensoriais dos receptores periféricos ao sistema nervoso El central. sistema nervioso central tiene que receber sinais, enviar sinais. Sim. A las señales que yo recibo, le voy a llamar división Aferente. aferente. A las señales que yo voy a emitir, eferente. Que tienen en común las señales aferentes, que son Somáticas. sensitivas. Ni siquiera necesita ser somática, pero no va a estar mal pedido. Es porque puede ser visceral también. Puede ser visceral también. Pero si ponen somatosensitiva también, se da a entender. Só sensitivo. Correcto. La división eferente generalmente es Motor. motor, que también puede ser motor somático o motor visceral. Então, Bien. Entonces, cuando me pide división aferente, me habla de esto, en términos general. ¿Sí? professor, então receber sinais sensitivos para o sistema nervoso central. Correcto, de cualquier carácter. Aquí va a incluir somática, pero también cuenta la visceral, que era, por ejemplo, esos quimiorreceptores que hablamos del cuerpo carotídeo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces estamos enviando sinais aferentes también, ¿sí? Solamente que no es somática, es visceral. ¿Sí? Bien. Compare y contraste la transmisión del dolor agudo localizado con la transmisión del dolor sordo y difuso. A dor aguda tinha 2 receptores, Okay. entre as patas e os
Había diferencia en receptor. ¿Qué tipo de receptores eran utilizados para dor rápida? Pánico y térmico. Dolor lento, los mismos. Y químico. Su vía de transmisión, la transmisión. Diferencia en fibras. Sí. ¿Quién tiene fibras rápidas? ¿Rápido o lento? Rápido. Rápido. ¿Qué tipo de fibra era? Alfa. Y el dolor lento, fibras más lentas. Sí. ¿Qué era tipo? Sí. ¿Qué significaba que era C? Que faltaba na C. Que não tem a C, que tem a A. Amigo. Sí, faltaba ahí na DMD. Son dolores mucho más lentos. Ok, esas fibras, ¿qué van a hacer dentro de la médula espinal? ¿Por dónde van a ser transmitidas? ¿Cómo se llamaba el tracto para el dolor? Espina calma. Esa partecita aquí abajo. En grandes rasgos, ¿por cuál columna subía? ¿Por cuál columna subía el dolor? Correcto. Había diferencia entre los fascículos de la vía anterolateral que van a transmitir a dor rápida y a dor lenta. ¿Qué? Dor lenta tem que ser localizada. ¿Sí? Então, aonde tem que ir a parar? Se eu quero localizar bem. La corteza somatosensitiva. ¿Sí? Ya el dolor lento no es tan localizado. ¿Sí? Va a terminar en regiones más profundas del encéfalo. ¿Sí? Recuerdan que había el fascículo espinotalámico, Sí. y el paleo Espina. espinotalámico. El neoespinotalámico, ¿cuál es su punto final, principal? Puede llegar a la hipófisis, pero su destino final es aún, donde generalmente terminan todas las fibras. En la corteza. La mayor parte de esas fibras van a ir terminando hacia la corteza, ¿sí? Llegaban hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza. ¿Sí? Por eso es bien localizado, ya que la corteza cerebral tiene esa capacidad de detectar de dónde está viniendo ese dolor, ¿sí? El dolor rápido. Ya el paleo espinotalámico terminaba ¿dónde? Terminaba en regiones del tronco encefálico.
iba también al hipotálamo, con el hipotálamo en la hipófisis, y un poquito de las fibras llegaban hacia el tálamo. Va también hacia la corteza somatosensitiva, pero en menor proporción. ¿Está bien? Si queremos ser específico, la región del tronco encefálico es la sustancia o núcleo reticular. Reticular. Bien. Pregunta ahí. Professor, fibromialgia tem alguma coisa a ver nessa parte aí? ¿Cómo? Fibromialgia. Esos son periféricos. Esto ya es transmisión. ¿Sí? Trastornos de percepción del dolor por fuera, sea por lesiones de cualquier tipo de órgano. El problema está donde en la percepción del dolor. Los receptores están captando algo. ¿Sí? Este ya es la transmisión del dolor. Entonces, tener un daño en estas vías de transmisión ya no se asocian a de que haya o no haya la presencia de un daño tisular. ¿Sí? Por eso se le va a llamar al dolor generado por lesiones de las vías somatosensitivas dolor neuropático. ¿Sí? Por ejemplo, un dolor que podría ser de origen neuropático si yo tengo una hernia de disco que comprime esa raíz dorsal. ¿Sí? O que la columna va cerrando el espacio por el cual sale esa raíz dorsal y eso provoca dolor. No hay lesión del órgano que está siendo inervado, pero como hay lesión de la neurona, manda señal, manda señal, manda señal. Mas ele sempre vai ter, os dois sempre vão andar juntos? A lesão e a fibromialgia ou não? Entonces, si yo estoy hablando de fibromialgia, ¿sí? Estoy diciendo que hay transmisión del dolor que se origina de fibras específicas. ¿Sí? Entonces hay receptores que captan el dolor. ¿Sí? Ahora, si yo digo que hay la compresión de la raíz dorsal, ¿sí? Lo que está pasando es que yo estoy comprimiendo una neurona. A fibromialgia só pegar o corpo inteiro. ¿Cómo? A fibromialgia pode pegar o corpo inteiro, né? Técnicamente, nunca escuché ese tipo de... Creo que sí. Si hay, por ejemplo, daños de origen, por ejemplo, autoinmune, ahí puede llegar a ser No caso, generalizado. tem depressão ou não? ¿Cómo? Porque dizem que a fibromialgia tem a ver com depressão também, né? Eso ya sería una consecuencia más que nada, porque recuerden que esto está terminando a dónde. Regiones basales, que vamos a ir viendo, están asociadas al sistema límbico. ¿Sí? Todavía no entramos en eso, pero vamos a ir entrando después. Isso acontece também com uma pessoa que não sente dor, por mais que tenha? Ahí puede ser tanto de origen de fuera como de transmisión. ¿Sí? Porque recuerden que hablamos, esto está enviando a sinal de dor. Mas existen mecanismos do sistema nervoso central que regulam a resposta à dor. Por eso yo puedo tener individuos que sienten demasiado dolor y otros individuos que casi no reaccionan al dolor. ¿Sí? Ese ya es el mecanismo de los opioides endógenos. Mas não tem cura. ¿Cómo? Não tem cura. Que yo sepa, solamente se hace el manejo paliativo, hasta donde yo sé. No es mi... no estoy actualizado de eso. ¿Está bien en esa parte de transmisión? Entonces solamente esto nomás teníamos que meter. La parte de transmisión. Diferenciar cómo es la transmisión del dolor rápido, cómo es la transmisión del dolor lento, por qué vía pasa y esa vía cuál es la diferencia entre sus dos componentes, sus dos fascículos. Ah, entendi. Vou ter que assistir todas as vezes. Entender. Tem como. São quantas até agora? 6. 6? Então tenho 5 só. ¿Cuál es la región, en cuál región anatómica ocurre la mayor parte de la inhibición de la transmisión del dolor? Isso não Cuando yo hablaba de inhibición del dolor, tudo assado, não vai conseguir. Se eu não me engano, são 3 de sexta, que é nessa barra. E 3 de quarta. Ah, você quer que você só inhibición
el dolor. E sexta-feira são 2 horas, então nós podemos. ¿A qué hacía referencia? ¿Ah? No, en general, como sistema nervioso central inhibe a dor. Me da un masajito. Correcto. ¿Cómo se llaman esas moléculas señalizadoras que van a inhibir la transmisión del dolor? Provienen de interneuronas. ¿Cómo se llaman las moléculas señalizadoras? Opioides endógenos. ¿Sí? Son las moléculas específicamente. Opioides endógenos. Yo produzco. ¿Cuáles eran los tipos de opioides endógenos? Endorfinas. Encefalinas, endorfinas. Si quiero ser completo, dinorfinas. Aquí la principal es encefalinas. Esas encefalinas, como falló la colega, son producidas y secretadas principalmente por interneuronas. Acinalto 25. ¿Sí? El origen de la modulación del dolor viene del tronco encefálico, ¿sí? Y se transmite hacia la médula espinal hasta que yo tenga neuronas que liberan esas sustancias sobre mi neurona sensitiva. ¿Bien? Entonces, ¿cuál región anatómica es donde ocurre específicamente la regulación o inhibición del dolor? Podría ir desde la médula espinal hasta el arco dorsal. Con eso ya está bien. ¿Cuáles son los receptores de la propiocepción? ¿Qué tipos de receptores son y cuál es la vía de transmisión de la señal? ¿Cuáles eran los receptores de la propiocepción? Receptores que saem os musculares, órgãos tendinosos, de Golgi. Propiocepción utiliza receptores que son el uso muscular, que ahora ya dominamos. Órgão tendinoso de Golgi. Órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué tipo de receptores son? Receptores mecánicos. ¿Y por cuál vía transmiten esa señal? Fácil. ¿Qué diferencia hay entre los neurotransmisores que son moléculas pequeñas y los neuropéptidos? O moléculas de mayor tamaño, que son péptidos. ¿Recuerdan esa primera clase? Que yo tenía moléculas chiquititas como la acetilcolina, serotonina, glutamato. Y después podía tener neurotransmisores que son más grandes, que generalmente ya estaban actuando inclusive como hormonas entre ácidos. ¿Sí? ¿Qué diferencia va a haber entre ellas? Las que son pequeninas geralmente provocaban una respuesta de receptor iónico. Es decir, la respuesta del residual es rápida e inmediata. Já os que eram de maior tamanho atuavam através de receptores unidos à proteína G. ¿Sí? Provocava câmbios na célula, iniciava fatores de transcrição, é decir, o câmbio é mais lento. ¿Sí? Os neurotransmissores pequenos podem ser reformados lá no final da ação? Sim. Sim. Os neuropéptidos? No sono. Não.
Tienen que ser formados de volta no corpo neuronal e ser transportados de volta hasta el botón sináptico. ¿Sí? Bien. Como generalmente los neurotransmisores que son neuropéptidos já estão provocando uma resposta mais prolongada no tecido, eu não preciso muito deles. ¿Sí? Ya los neurotransmisores pequeños van a producir respuestas rápidas, pero que desaparecen rápido. Entonces yo tengo un mecanismo de reformar ahí localmente. ¿En qué consiste la adaptación de los receptores? As moléculas pequenas, elas são sintetizadas e Aparece terminal estímulo. pré-sináptico. E as neuropéptidas E finaliza. som, eles se compõem. Um receptor que seja pouco adaptável vai produzir sinais sempre que o estímulo estiver aí. ¿Sí? É pouco adaptável, é decir, enquanto está o estímulo, estou gerando sinais. O estímulo desaparece e para. Se o receptor é adaptável, ele gera sinais só quando tem câmbios. ¿Sí? É decir, quando eu estou cheirando esse fedor, mas depois de um rato, nada. ¿Sí? Se adapta. ¿Bien? ¿Entendimos ese concepto? Entonces, adaptación solamente es lo único que le interesa al receptor es cuando hay cambios. ¿Sí? Una vez que se detectó el cambio, el receptor vuelve a distribuir su señal. A dor tinha receptores muito adaptáveis ou pouco adaptáveis? Pouco adaptáveis. Por isso é um problema, porque nunca para. Define en qué consiste el sistema de supresión del dolor, analgesia endógena, ya vimos ahí. Sí. Último. Paciente sometido a una intervención que corta las vías nerviosas encontradas en el cuadrante anterolateral de la médula espinal. Carga. Cuadrante anterior y lateral. ¿Cuáles son las modalidades somatosensitivas? Eso ocurrió a nivel torácico. Torácico 2. ¿Cuáles son las modalidades somatosensitivas de la parte inferior del cuerpo que se buscan interrumpir con dicho procedimiento? Dolor e temperatura. Dolor, temperatura. Si dicho procedimiento solamente agarra la parte derecha, la interrupción será del mismo lado o contralateral. Contralateral, porque estamos hablando de la vía anterolateral. Sim. ¿Está bien? Sim. Facilito o difícil. Difícil. ¿Sí? Professor, anterolateral sempre vai vir para o lado esquerdo. ¿Cómo? Anterolateral vai vir esquerdo e lateral direito. Anterolateral, recuerda, dolor y temperatura que van por esa vía ya cruzan en la médula espinal. Entonces siempre se va a transmitir del lado contrario. Si hablo específicamente de la vía anterolateral. Mas assim, tipo, no final poderia ter esse outro lado. Puede ocurrir, va a ocurrir en una intensidad menor. ¿Sí? Eso significa que haya vías É accesorias. uma via diferente ou acessória? Es una vía accesoria. Perfecto. Sí. Faz, Bueno. faz 50 minutos nisso.